todos, soy Emma, bienvenidos al canal un día más. Si es la primera vez que me ves, subo contenido relacionado a la novela de la emperatriz divorciada todos los días, así como episodios narrados. Puedes darle un vistazo si gustas. Y bien, hoy hablaremos sobre el personaje más polémico y odiado de la novela, Rasta. Analizaré este personaje desde mi punto de vista personal y trataré de responder a la pregunta de si realmente es la villana de esta historia o no. Así que comencemos. Pero antes, si aún te encuentras leyendo la novela o viendo el cómic, te advierto que lo siguiente que diré contendrá muchos spoilers, así que velo bajo tu responsabilidad. Primero, analicemos las circunstancias de la vida de Rasta. Veamos su pasado antes de que llegase al palacio. Es cierto que tuvo una muy mala suerte y un pasado muy triste. Su padre la vendió como esclava para liberarse a él mismo de esta condena. Sus días estaban llenos de un arduo trabajo y malos tratos. En medio de todo esto, a mí me sorprende que relativamente se haya presentado como una persona al inicio amable, sociable y calmada a pesar de haber vivido todo esto. Mientras era esclava, recordemos que se enamoró del hijo de su amo, el joven Allen. Fue un amor sincero por parte de Rasta y Allen, eso creo yo, pero Allen priorizó su reputación antes del amor por Rasta. Esto la hirió mucho. Producto de aquel amor nació el primer hijo de Rasta. Ella pensaba que el bebé había nacido muerto, pero en realidad no era así. Hasta aquí yo sentí pena y lástima por Rasta. Todos merecen ser felices, pero no a costa de la desgracia ajena. Estaba claro que Rasta había tenido una muy mala suerte y una mala vida. Pero las cosas ahora cambian cuando llegó al palacio. Imagínense estar en lugar de Rasta, haber sido una esclava toda tu vida, haber sido tratada mal y de pronto, por destino o por la suerte, el emperador de tu país casualmente te hiere y te lleva al palacio para convertirte luego en su amante. Para Rasta esto era un sueño. Ella era una esclava, ¿cómo iba a pensar que el emperador la convertiría en su amante y viviría con él? ¿Cómo pensar en que al fin viviría dignamente? ¿Cómo pensar en que un emperador le cantaría canciones de cuna a su vientre? ¿Cómo pensar en que la amaría tanto que la defendería por encima de todo, incluso de su esposa? Todo esto era como un sueño hecho realidad, una felicidad que venía a ella de pronto luego de haber sufrido tanto. Rasta era muy feliz en este estado, siendo el amante del emperador, y en su primer momento esto para ella fue suficiente. No tenía más ambición o deseo de atacar a nadie, tampoco deseos de trascender, o sea, con ser la amante estaba feliz. Incluso en los primeros capítulos vemos que intenta llevarse bien con Navier, una decisión muy estúpida sabiendo que era el motivo de su tristeza, pero ignorando las palabras tontas e ideas de Rasta en un inicio, ella realmente lo hacía por ignorancia, no era que lo hiciera por ofenderla directamente. Intentó llevarse bien con ella y estar en paz, pero ¿cuándo terminó todo esto? Pues esto terminó cuando, en medio de una conversación con Navier, Rasta se dio cuenta de que ella tenía valor solo mientras Sobieshu la amara. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que viviría en el palacio y tendría comodidades siempre y cuando Sobieshu la amara. El día que dejara de amarla la echaría de seguro a la calle y volvería a su vida anterior de esclava. Esto la aterró. Todos tenemos virtudes y defectos, bondad y maldad. Creo que en este momento el lado malo de Rasta empezó a tomar mayor poder. Fue alimentado por el temor y en el futuro por su ambición. Ahora analicemos qué pensaba la propia Rasta sobre su futuro. Ya sabía que si Sobieshu la dejaba de amar o ella hacía cosas que no le agradaran a él, lo perdería. Perdería su amor, perdería su confianza y por ende su vida actual. Es en este momento donde empezó a crear rumores, chismes y generar peleas en el mundo social, así como también entre Sobieshu y Navier. Fue un alivio para ella saber que estaba embarazada. Esto le daría definitivamente un vínculo con Sobieshu de por vida. No necesariamente al lado de él como amante. De hecho, en un momento Sobieshu le prometió que siempre vería por su hijo y que vivirían como nobles de alto rango el resto de sus vidas. Pero como el lado malo de Rasta ya estaba aflorando y además contaba con el apoyo de Luke Ergi para llevar a cabo todos sus planes, contaba con mano de obra, dinero y poder. Estaba con el apoyo de Luke Ergi y con el apoyo de Sobieshu en este momento, y ya tenía un par de personas de su lado. ¿Y qué sucede cuando le das demasiado poder a la persona incorrecta? Exactamente, se sale de control. Rasta empezó a ser más ambiciosa cada vez, tanto así que persuadió a Sobieshu de que su hijo debería ser príncipe, lo cual también aportó en la causa de divorcio. Rasta quería un niño varón, sería el heredero al trono y ella jamás sería echada de allí, pero
No, le nació una niña. Eso a Rasta no le gustó para nada. ¿Para qué una niña? Todo habría salido mejor para ella si hubiera sido un niño. Ahora veamos la personalidad de Rasta. No hay mucho detalle sobre su vida anteriormente, pero en base a lo leído, veamos. Antes de empezar, detallo que todos tenemos aspectos positivos y negativos. Dentro de los positivos de Rasta están su alegría, vitalidad y ser sociable. A continuación describiré algunos aspectos de ella que sí son negativos, pero que son muy relevantes en el transcurso de la historia. Al inicio, cuando recién llegó, era una persona sumisa, siempre esperaba que Sobieshu le diera las órdenes y no exigía tantas cosas. Digamos que como que casi conocía su lugar. También era más reflexiva. Con reflexiva me refiero a que pensaba mejor en las consecuencias de sus acciones. Más que nada en las ligadas al vizconde Roteshu y sobre qué cosas contarle y no contarle a Sobieshu. Claro que a veces le decía tremendas tonterías a Navier, pero sinceramente no creo que lo haya hecho por maldad o cizaña, sino por ignorancia en un primer momento. También era temerosa. En ese momento ella sentía que la gran mayoría de personas estaban por encima de ella, así que no podía ser condescendiente, especialmente con Navier, ya que conversando con ella vio que nunca podría pasar por su encima. A medida que pasaba el tiempo, cuando Sobieshu fue apoyándola más y Rasta fue, entre comillas, ganando situaciones contra Navier, empezó a tener más confianza y ser más confrontativa, y por ende también más ambiciosa. Luego podemos verla siendo más hipócrita. Antes decía cosas absurdas o ofensivas como casi sin querer. Ahora ella ya sabía perfectamente qué estaba diciendo y para qué lo estaba diciendo. Hacía planes para posicionarse mejor en el mundo social y poco a poco desplazar a Navier. Por último, en la etapa final del personaje, sumado a toda su desesperación y mentiras, se convierte en una persona ambiciosa de poder. Ya ni siquiera medita sobre las consecuencias porque se ha vuelto fría y calculadora. Con ayuda, por supuesto, porque no tiene una gran mente, por así decirlo. Y esta ayuda provenía principalmente del Duque Erji, que no es la mejor de las ayudas. Algo que estuvo presente en Rasta desde el minuto 1 fueron las mentiras. Mentiras que pretendía ocultar a todo el mundo. Si Roteshu no hubiese aparecido, no habría sido necesario hacer todo lo que hizo y la historia hubiera sido otra. La primera cosa no sería una mentira en sí, pero sí un hecho que Rasta trataría de ocultar con todo su ser. Sobieshu ya lo sabía y también estaba dispuesto a ayudarla a ocultarlo. Era el hecho de que era una esclava. Tuvo que sobornar inicialmente a Roteshu por esta situación. Luego, mintió respecto a los incidentes que había causado, como el difamar a la duquesa de Tuania, mentir sobre que el hermano de Navier le empujó, mentir sobre ser la destinataria de las cartas de Henry y muchas otras cosas más. Estas sí que las negaba y nunca se las admitía a Sobieshu, pero él ya hacía sus propias cuentas. Luego, otro hecho que quiso ocultar fue la existencia de su primer hijo. Roteshu aprovechó mucho esta situación para amenazarla, aunque de verdad yo me pregunto por qué Rasta no lo detuvo. Si Sobieshu le había dicho a ella que por favor le dijera la verdad, que le contara si Roteshu realmente la estaba amenazando y dijo que le ayudaría a solucionarlo. En mi opinión, debió haberle dicho la verdad en ese momento y así se hubiera quitado una gran carga de encima, pero parece que le agobiaba demasiado la idea de que Sobieshu supiera que tenía un hijo. Bueno, de todas formas Sobieshu ya lo había descubierto un tiempo después gracias a Koshar, pero no logro entender por qué fue tan difícil para Rasta admitirle a Sobieshu que tenía un hijo. No era como si fuese a ser su esposa y sí o sí tenía que ser virgen o algo así. Además, a Sobieshu parecía no importarle tanto. Era la amante y ya. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Sigamos. Aquello que le ayudó a ocultar su pasado también se convirtió en un hecho que debía ser un secreto. Exactamente, los préstamos millonarios que se hizo con el Duque Erji y la entrega del puerto marítimo del estado que firmó a favor de Erji. Subamos el nivel de las mentiras y hechos ocultos de Rasta. Aquí ya se le estaba yendo todo de las manos y la razón también. El hecho de pagar a una pareja para que se hicieran pasar por sus padres falsos, los intentos de asesinato contra su padre biológico, contra Lebeti y contra Evely, esto ya era demasiado, pero también le añadió la malversación de fondos. Aquí destaco que Navier le había dejado unos cheques de 20 millones para que donara a nombre del imperio a unas organizaciones, pero Rasta decidió hacerlo todo en nombre de ella. El tema cúspide que acabó con ella definitivamente fueron las dudas sobre si la hija de Sobieshu era realmente su hija. Las dudas empezaron desde que Sobieshu se enteró de que Navier estaba embarazada. Se había divorciado de ella diciendo que era estéril.
Entonces, ¿por qué se había divorciado? A Sobieshu le surgieron mil dudas y el día que hicieron el test de paternidad dio como resultado que él no era el padre. Aclaro en este punto que aún existen dudas al respecto, ya que en los primeros episodios decían que las pruebas de paternidad del templo carecían de una confiabilidad alta. Aunque también es extraño porque cuando Rasta dio a luz dijeron que fue un parto prematuro. Prematuro, pero el bebé estaba perfectamente bien. No sé si con prematuro querían decir 8, 7 meses, no lo sé. Pero por otro lado, el duque Ergi, antes de irse del imperio, le dejó una nota a Sobieshu, diciéndole que la bebé era realmente su hija, y esto lo dijo cuando la niña ya estaba totalmente desaparecida. No sabemos exactamente cuál es la verdad actualmente, pero esperemos que en los episodios siguientes de la novela se esclarezca. Y bien, aquí podemos apreciar toda la gran montaña de mentiras de Rasta. Empezó con un par y ¿con cuántas ha terminado? Es imposible querer mantener una mentira oculta porque tendrás que utilizar otras mucho más grandes para poder cubrir las anteriores. Hasta el punto en el que se convierte casi imposible y terminas con una cadena de mentiras. Finalmente, mi conclusión, mi aprecio personal. ¿Es Rasta la villana de la historia? La respuesta es que sí. Inicialmente no quiso ser una villana, pero terminó convirtiéndose en una. Aunque es una de los tantos villanos que hay en esta historia. Inicialmente no creo que fuese una mala persona, pero la mezcla de su mala fortuna, inmadurez, el dejarse llevar por malos consejos, el dejar aflorar sus malos sentimientos y tomar decisiones despiadadas, y qué decir de su ambición y desesperación, la llevaron al fatídico final que tuvo. Ella siempre quería dar lástima a Sobieshu diciendo que había nacido sin nada y no había rincona de oro. Está bien, Rasta, no tienes la culpa de lo malo que te sucedió en el pasado. No tienes la culpa de haber nacido en condición de esclava. Pero sí que tienes la culpa de las malas decisiones que tomaste después. Como dicen, no somos responsables de lo que hicieron de nosotros, pero sí somos responsables de cambiarlo y ser mejores. ¿Qué tal si hubiera decidido ser la protagonista y no la víctima de su propia vida? Al final, ella selló su propio destino. A pesar de que no me agradaba Rasta, me entristeció mucho la forma en la que terminó. No diré cómo para no hacer más spoiler del que ya he hecho, pero es la tristeza que sentiría al ver a cualquier ser humano sufriendo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Aprovecho para invitarlos a la reflexión. Recuerden que las acciones malas no nos llevarán por un buen camino. No lo vemos solo en esta historia, sino también en la vida real, por supuesto. Subo contenido diario sobre la novela. ¿Qué otro personaje les gustaría que analizara? Déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Chao.